Hola Sudacalandia, península ibérica, todos los espacios hispanoparlantes en el medio y todas sus periferias. Somos Isa Sáez Pérez y Omar Beretta y estamos acá haciendo este podcast que todavía no tiene nombre, pero lo vamos a ir develando durante la charla, que creemos que se va a llamar algo así como Lo que estamos mirando, recomendaciones para un domingo de lluvia, odio el amor o vamos a destrozar 4 películas porque nos encanta hablar mal de los directores. Así que bueno, más o menos por ahí va a venir la tónica esta noche, va a ir mucho de cine, va a ir mucho de teoría queer, va a ir mucho de desencantos amorosos, va a ir mucho de tratar de develar de qué va la vaina esta del amor y del deseo, y por eso estamos nada más ni nada menos que con mi sacerdotisa, consultora esencial en todos estos momentos. Isa, amiga querida de mi corazón, ¿cómo estás? ¿Qué tal anda la vida? Navarra, micrófonos hacia vos. Hola, buenas. Pues por aquí la vida va avanzando. Así podemos describirlo. Y eso, pues esperamos poder compartir en este ratito fragmentos de nuestros audios, correspondencias que nos enviamos entre Omar y yo. Ahora está muy de moda esto en los festivales de cine, sobre todo en los festivales de cine experimental, documental, las correspondencias entre directores. Pues nosotros hacemos lo mismo, pero en podcast. Nos intercambiamos recomendaciones de películas junto a recomendaciones para la vida. Así que hemos decidido compartirlo. Y acá ya me está llegando por la cucaracha que hay un montón de la audiencia que está mandando sus consultas, sus dudas, sus temores, sus ideas, sus manuscritos y sus críticas. Así que mándennos todo, hagan las preguntas, que acá no tenemos ninguna respuesta, pero vamos a poder desorientarlas, que eso es lo mejor que sabemos hacer. Bueno, Isa Sáez Pérez, episodio 108, existe el cine queer, donde rompimos todos los formatos y donde nos vengamos de profesores maléficos que han dicho en algunos talleres que el cine queer no existe y otra cantidad de pavadas, y siempre tratando de romper el canon, los programas y la norma, sea cual sea, del lugar de donde venga. Bueno, hoy tenemos una lista de cosas que no nos va a alcanzar, me parece, la noche para hablar de todo esto. Empezamos con esta idea de, sí, de darnos como nos vamos aconsejando así durante la semana y mientras tanto que hablamos de una ruptura amorosa, un embeleco infantil, adolescente o esas cosas que nos van pasando, a veces resentimiento porque no se está formando la comunidad que queríamos, pero se están yendo a vivir juntas a un pisito y adoptan un gato, qué sé yo, todas estas cosas. Entonces, en vez de, dijimos, bueno, en el medio de todo eso nos decimos, y además estoy viendo esta serie, o y además estoy viendo esta película. Así que ahí va, esta trenza sin ningún sentido, pero bueno, qué sé yo, muchas veces contradictoria, que eso es lo que hacemos, como dice nuestra gran maestra Leonor Silvestri, ardemos en contradicciones. Pero bueno, de eso está hecha nuestra vida. Chicas, se me van corriendo a escuchar el episodio 118, Existe el cine queer, piedra fundamental de un movimiento que aún no tiene nombre, pero que será estudiado largamente en las escuelas de cine en los años que vendrán. Isa, ¿por qué película arrancamos? Yo diría de arrancar con la que nos ha ocupado más conversaciones y a mí la que me ha ocupado más tiempo a ver, porque me la he tenido que ver a cachos de lo lenta que me parecía, que es la oscarizada, bueno, oscarizada no, porque no se llevó, pero estuvo nominada, Queer, de Luca Guadagnino. Entonces, esta ha sido como la excusa, ¿no?, para armar este podcast, así que yo arrancaría con esta película. Bueno, yo no sé si fue justicia o injusticia que no se ganara Oscars, porque viste que a nosotros las películas que ganan Oscars nos parecen muy comerciales y no nos gustan, pero a su vez esta película de Lucas Guadagnino nos parece muy comercial y no nos gusta. O sea que es una película que tendría que haberse ganado un montón de Oscars, pero ni siquiera eso. La tuvimos que ver a cachos. Es verdad, la película es un poco... O sea, para empezar, el consejo, chicas, es véanla, la película. Ya está en Brocoflix y en todos estos lugares pirata, ya está subida hace un montón, así que no me digan que no está, ya está en 1080, ya está en 4K. Pero bueno, tiene esto, para empezar es como lenta, ¿no? Yo también la tuve que ir dejando y volviendo a retomar un poco como para hacer la tarea para el podcast.
Yo como, no sé qué decirles, como joven que fui, como joven queer en su momento, ¿qué les voy a decir? Yo fui re beatnik, le rezo a Jack Kerouac todas las mañanas, el deseo de escaparme de mi casa y del sistema y de la propuesta, que todo ese maremoto que estaba dentro de mí desde niña, en formas que yo todavía ni tenía vocabulario, porque el feminismo todavía no me había regalado la cajita de herramientas con la que nos ayuda a vivir todos los días. Todo eso me lo puso así de clarito y en Technicolor el libro En el camino de Jack Kerouac. Esa novela, bueno, nada, me la leí de un tirón en mi adolescencia, me enamoré de todos los muchachos y dije, bueno, ya fue, yo quiero esta vida, viajar, estar ahí por el camino, perderme, conocer chicos haciendo dedos, subirme a sus motocicletas, escuchar músicas nuevas en sótanos mugrientos y perderme con amigos en las montañas. Así que yo diría que como el fenómeno beatnik del que William Burroughs, que es el autor de Queer, ha sido, no sé, el padrino, si se quiere, nada, todo esto es esencial y uno no se lo debería perder nunca. Ahora, Ira Silverberg, crítica de cine que ha sido representante de William Burroughs y que ha conocido muy de primera mano a todo este mundito, se pregunta, ¿encenderá esta película una chispa radical en los espectadores más jóvenes, sean queer o no? Bueno, y Ira Silverberg dice, eso fue lo que Burroughs y sus amigos hicieron por mí y por muchos, muchísimos otros lectores. Entre esa legión de lectores me encuentro yo. ¿Encenderá esta película una chispa en la audiencia de los que tienen 15, 16, 17? ¿Qué sé yo? Me parece que no. ¿Vos cómo le ves el capital revolucionario a Queer, Isa? Bueno, me parece como súper interesante todo lo que has comentado, ¿no? Como al final la novela de Queer nace de una época muy concreta, ¿no? Y toda la generación beat. Jack Kerouac también es una figura que en la carrera, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que estudié audiovisuales y como que en primero de carrera, cuando estás en este momento de que te acabas de ir de casa y estás estudiando algo como muy relacionado con las artes, todo pasa a ser como muy diferente de cuando estabas en el instituto, ¿no? Y leer ese libro en el camino a mí también me llegó, ¿no? Es como que se te abre un mundo, pum, a ese tipo de vida tan de esa época también. Pero es cierto que ese efecto que tiene el libro, que te despierta como la imaginación, en película, bueno, es verdad que está cargado todo el rato de ese ambiente. Esta película yo creo que tiene parte de esa vena, de ese entorno, de ese ambiente, de ese contexto, que se palpa y que es verdad que Guadagnino ha sabido cómo transmitir esta esencia, pero no sé si despierta esta vena en ese público tan joven de 15, 16 años, no sé si lo conseguiría despertar. En un público de quizá 20, justo que conecte con este momento en el que entre esto igual hemos leído a Jack Kerouac, puede ser que sí, puede ser que sí. Ahora, claro, lo que ya comentábamos en el capítulo de qué es el cine queer y si hablamos de queer con K o queer con Q, ¿no? ¿Qué, qué rama del entorno queer es el que va a despertar? Es verdad que esta película me lleva como un entorno como intelectual, una vena revolucionaria en el término homosexual, de la homosexualidad, pero no de lo marica, de reivindicar lo marica y avanzar como no sé, como esta rama más politizada, ¿no? Como que lo veo como muy desde el hedón. Sí, estábamos un poco pensando, bueno, las primeras cosas que pensamos es, ¿hace falta esta película? Es decir, en su momento, desde ya que el libro fue necesario, ¿no? La novela queer de William Burroughs, que es una novelaza y no se la pierdan, chicas, vayan corriendo a leerla. Él la escribe entre 1951 y 1953 y por motivos X random no se publica hasta 1985. Acá tenemos que decir algo que es un poco la pregunta, ¿no? ¿Esta película nos hace reflexionar o solo reproduce el imaginario del hombre blanco privilegiado jugando con cuerpos más vulnerables, léase mexicanos? Y bueno,
si consideramos que es esto, que es un hombre blanco aprovechándose de su privilegio, jugando y garchándose a los pibitos que quiere por 2 pesos, bueno, no es algo que el cine necesita repetir, sino una nueva perspectiva. Y me parece que lo que le pasa a Guadagnino es eso, que no le agrega una nueva perspectiva, ¿no? Por supuesto que la novela fue muy importante cuando William Burroughs la escribió y cuando se publicó también, porque la literatura sobre drogas todavía era muy marginal en esa época y también gran parte como el consumo de drogas estaba criminalizado o visto como un fenómeno médico. Pero bueno, a partir de los años 60 y 70, un poco con la contracultura y con el auge del interés de estos estados alterados de conciencia, con autores como Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, chicos, quizás ahora un poquito oxidado, ahora que hacemos tomas de ayahuasca en los livings de las casas divisas, pero bueno, y Michael Harner con este librazo El camino del chamán, 1980, que son 2 textos que les recomendamos, comenzaron a popularizar así como una visión más mística de todas estas sustancias psicoactivas. Burroughs igual mantiene un enfoque más crudo como más crudo y cínico, ¿no? Él está un poco influenciado por sus propias experiencias con la heroína y lo que él está interesado es buscar el control mental, ¿no? La telepatía, está como muy metido en esto. Y esto de alguna manera lo diferencia un poco de las otras corrientes chamánicas como la de Harner y como la de Castaneda, aunque después él tiene un libro que él escribe en 1963 que se llama las cartas del yagé, que explora un poco mejor la ayahuasca, pero nunca abandona como su tono cínico, ¿no? Acá tenemos que decir, Burroughs escribió el libro que podía escribir y que estaba en base a su experiencia y con respecto al deseo homosexual, así digámoslo en términos casi medicalizados, como la novela trata, como en el momento se trataba el fenómeno, nada, él es un depredador que persigue a jóvenes sudamericanos o jóvenes americanos empobrecidos con una mirada característica de la cual nunca se baja, que es de depredador intelectual y sexual. Qué sé yo, es como que flirtea con el misticismo, pero nunca se entrega completamente, ¿no? Esto, como la obsesión, es un poco con el poder y con esta mirada irónica. Entonces, yo lo que me pregunto es esto, si necesitamos todos los millones de dólares que se han gastado para hacer esta película, que para mí no deja de ser una pieza de museo en algún punto. No sé cómo la ves vos, Isa. Claro, sí, pues yo aquí tengo sentimientos encontrados y por eso supongo que pues he elegido esta película para hablar, ¿no? O sea, porque hay una parte en la que, pues sí, pienso tal cual lo que has comentado, que es, ves la factura que tiene esta película, ¿no? Como el presupuesto que puede haber detrás, son 2 horas y 20 de un despliegue de medios increíble, de una dirección de fotografía brutal, de una puesta en escena, de una escenografía, ¿no? O sea, como todo mega pensado, todo parece un cuadro de una pintura, ¿no? Además de aquella época, por eso digo que en ese sentido está muy conseguido. Pero claro, es una recreación o sea, literalmente de cómo Luca Guadagnino se ha podido recrear en todos esos medios y esa capacidad artística que a veces me parece demasiado ostentoso, ¿no? O sea, como despliegue, claro, alfombra roja para Hollywood, es película museística, sí, porque además como luego muchas escenas, como el recrear esa sensación de las drogas y demás, es bastante museística. Es cierto que por partir una lanza, ya sabes que yo siempre tengo que ser la abogada del diablo, ir contradecirme a mí misma. Cuando no el diablo en sí misma, que eso también te sale muy bien. Pero te hemos visto ser la diabla así también. Pero bueno, continuemos. Sí, pero luego siempre me siento mal, entonces luego siempre tengo que decir como algo a favor, así en plan. Bueno, o sea, la parte positiva que yo le veo es el hecho de que de repente en ese Hollywood, en esa recreación, en eso museístico, pues haya una película con temática. Es que no voy a decir queer porque me parece, por eso antes he dicho lo de homosexual, porque me parece muy, muy gay, muy, o sea, no tiene todas las siglas, tiene solo la G. Entonces, comentarlo como queer tampoco, porque además como los personajes muy binarios y los roles excesivamente binarios y clásicos.
Pero sí que me parece interesante que de repente, esté en los Oscar o haya la capacidad económica para que una película de esta temática se haga. ¿Por qué se hace? Pues porque claramente es amable, no entra a criticar, nada en concreto, ni nos ofrece tampoco un modelo de vida alternativo. Pero bueno, lo que me parece interesante que nos aporta esta película es esa como meter la pata ahí, y una parte también, quizá ahora que comentábamos lo de generaciones más jóvenes, es el hecho de crear esta especie de memoria LGTB, ¿no? El hecho de que haya una película que trata de un libro que se escribió en los 50 y que ambienta una historia gay en los años 20, 30, pues me parece interesante por el hecho de crear imaginarios de no hemos salido ahora como setas, sino que, personas LGTB ha habido a lo largo de toda la historia y de todos los colores, ¿no? Pero sí que, bueno, pues tal y como comentabas, creo que es una película que está hecha muy eso, pues para recrearse los colores, la dirección de fotografía bueno, pues a mí, por ejemplo, pues 2 horas y 20 creo que son, me ha parecido excesivo. Estamos de acuerdo con que siempre es bueno que estén estas películas. En su momento, el libro fue muy necesario porque vino a hablar de el sexo sin apego romántico, que sea consensuado y libre de culpa, ¿no? Y eso es parte de la revolución sexual y eso es una conquista contra las estructuras morales impuestas. Entonces, bueno, siempre viene bien. Después, este libro, cuando Borrock lo escribe en los 50 y se publica en los 80, tenemos un montón de teoría queer y feministas que escriben por encima de esto, que se actualiza y que se hace más práctico, no lo sé. Entonces, estéticamente es interesante leer la novela y, bueno, nada, a mí me pasa que yo sigo pensando cuál es la utilidad, ¿no? A ver, ¿qué aprendimos cuando fuimos a Cuba? Que el cine no tiene que estar ahí para entretener, sino que tiene que estar ahí para despertar conciencia. No tiene que estar ahí para adormecernos de las situaciones de incomodidad espantosas a las que el capitalismo nos lleva, sino que tiene que estar ahí para hacernos dar cuenta de la situación espantosa a la que el capitalismo nos arroja para transformarlo. Bueno, esta película hay otra crítica escrita por Alison Wilmore. Por suerte hay un montón de crítica negativa de esta película, no somos nosotras dos solas, hay un montón de crítica negativa a esta película en los medios independientes estadounidenses. Como muchas personas, Alison Wilmore dice, como muchas personas, Guadagnino descubrió la obra de Burroughs cuando era adolescente y Queer se siente como alguien intentando ponerse una prenda querida de la secundaria que ya no le queda. Es una combinación incómoda de la fidelidad a la investigación histórica y deseo de realización personal que no beneficia a nadie excepto a su creador. Bueno, si vos y yo nos creíamos que eran malas, esta Alison Wilmore está malísima. Bueno, la verdad que Alison se quedó a gusto. Alison se ha dado el gusto y me parece que yo le aplaudo porque un poco yo tengo esta sensación, ¿no? Guadagnino por ahí admitió, soy un caballero que se acuesta muy temprano, nunca ha tomado drogas en su vida, nunca ha fumado un cigarrillo, puedo contar con 2 manos los amantes que he tenido en mi vida. Bueno, a ver, digámoslo con todas las letras, Guadagnino no es ni Pasolini ni Genet, digamos, ¿no? Es como que acá no hay vocación de provocar. Para mí, esto es. El otro día yo escribí en Reddit que había como unas preguntas sobre la película y a todos les parecía medio bien. Yo digo, chiquis, para mí esto es una película museo. Guadagnino está más preocupado por el color de la palmera que por el destino de los pobres sudacas que William Craig se culea por 2 pesos. También, en mi cabeza, una mala combinación entre director y material. Porque, no sé, si nosotros miramos otra novela de William Burroughs, como es El festín desnudo, Naked Lunch, bueno, David Cronenberg, que filma en 1991 Naked Lunch, me rompió la cabeza. Es como ahí es la absoluta aleatoriedad y el delirio extravagante de Naked Lunch. Esto capta el espíritu de un William Burroughs que se la pasaba drogadísima y con las amigas por la calle, qué sé yo, no sé, como que capta el espíritu. Guadagnino, no sé, me parece que como que Daniel Craig anda con la plancha en la valija, planchándose las camisas de lino, qué sé yo, es como que no le creo.
Y después, por último, yo me pregunto, ¿qué onda estos actores hegemónicos heterosexuales que hacen de gays? Claro, es que esta peli tiene un montón de componentes, ¿sabes? Como cuando haces una receta de un bizcocho que está muy rico, ¿no? Y es el que hace tu abuela siempre, entonces, sigues la receta exactamente que tienes que seguir para triunfar, pero claro, queda el bizcocho que hace tu abuela, no queda el tuyo propio, ¿no? Y en este sentido tengo como la misma sensación, ¿no? Como Guadagnino ha cogido todos los ingredientes, pues eso, para ir a unos Oscar y para ganarse al público LGTB, ¿no? Entonces ha dicho, bueno, le voy a poner un poquito le pongo un poquito de intelectualidad, le pongo un poquito de años 30, 40 así de época, que siempre queda bien, le da ahí como un toquecito para la dirección de foto, esta musiquita, o sea, no, como están todos los ingredientes y claro, pues ahí lo voy a faltar como ingredientes un actor de renombre, que lo hace bien y lo interpreta bien y la verdad que a mí ha sido un papel que me ha parecido, la verdad que me gusta. Lo que pasa es que, claro, volvemos al tema clave sobre el cine queer, que es, pues eso, ¿no? Pueden representar personas heterosexuales, pueden representar papeles de personas no heterosexuales. Pues en un mundo ideal, cuando ya hayamos conseguido derribar las etiquetas y demás allá en lo que verán los nietos de alguien, pues nuestros no sé si van a ver, eh, pues entonces sí, pero hoy en día si asumimos que es una identidad y que queremos tener una visibilidad, pues hace ya tiempo que superamos, ¿no? Que, por ejemplo, los hombres cis hicieran de mujeres cis en las películas, como hacían los soviéticos. Pues en este caso sería lo mismo, ¿no? Creo que hay un montón de actores que podrían haber interpretado este papel, pues es una pena. Lo dicho, es sensible este tema, ¿no? Porque sí, hay muchos actores que dirán: "¿Y yo no puedo interpretar otro papel?". Ya, pero ¿qué pasa con toda esa cantera de actores, actrices, personas no binarias y personas trans que están buscando papeles que interpretar y que todo el rato les dicen que no porque tienen demasiada pluma, que no porque tienen demasiados tatuajes, que no porque, sus cuerpos no encajan con las personas que quieren representar? Entonces, claro, o sea, no vale, ¿no? En una dirección sí y en la otra no. ¿Cómo va esto? Parece ahí hay un rumor de que el que tuvo por un tiempo los derechos para Queer fue Steve Buscemi y que él hubiera hecho un protagonista sensacional para este libro, porque da más el heroinómano, obsesivo, perdido en la vida, qué sé yo. Daniel Craig está como, trabaja bárbaro, muy bien, no vamos a decir que no, le damos 9 sobre 10 puntos, pero está muy lindo el chico. O sea, yo no le creo que este señor que sale del gimnasio es heroinómano, de ninguna manera te lo creo. Pero bueno, y para cerrar, que lo estamos cascoteando a Guadagnino hace media hora, decir que a mí tampoco me gustó Call Me By Your Name, Llámame por tu nombre, o no me acuerdo cómo se tradujo en castellano. También me parece una película desde Sudacalandia, yo te digo que me parece una película de señores blancos privilegiadísimos en una casa en la Toscana, en un semestre que se está tomando el profesor, un sabático, universidades, alumnos, becas, riqueza, qué sé yo, no sé. Es con una película que, bueno, sí, muy lindo, si capaz Luca Guadagnino se masturba con esas imágenes y se gastó 25 millones de dólares en hacer su fantasía, pero te felicito, te aplaudo de pie. Pero a mí es una peli que la verdad que no me dice mucho y que no se relaciona mucho. Es como el despertar gay de un joven ultra privilegiado en una familia hermosa que encima el padre le invita a un chongo para que se lo coja, ¿viste? No sé, es como, bueno, not my family, así no fue mi historia. Bueno, cerrando con Guadagnino, no sé si te querés despedir de Luca, que la queremos tanto a pesar de todo, y pasamos al próximo tema hasta que se nos acabe el aire. Sí, bueno, a mí se me enlaza con otro tema, que igual así no sirve de pie. A mí, por cerrar, es eso, ¿no? Un poco, quizá el cine de Guadagnino me recuerda como esta idea de la pintura romanticista, ¿no? Que es como eso, pues recrearte en escenas de campiña, recrearte en este caso, en escenas eh, pues, en un toque como más intelectual, alternativo, años 50, pues, ¿no? Recrearse en estos ambientes. Entonces, a mí en ese sentido me recuerda a eso, como la idea de las pinturas renacentistas. Y me enlaza
con otro tema, así, nada, como pinceladas por encima. Justo coincidió que en estas semanas que estábamos con nuestra tarea de ver Queer y hacer el podcast para comentarlo, me crucé con conocer a Papu y conocer su película Esteros. Y entonces se me relacionó en el sentido de una historia de amor entre 2 hombres, ¿no? Y quizá me llamó la atención porque al estar viendo Queer a la vez, esa historia de amor que nunca va a ser porque, este señor, está enamorado de los distintos chicos con los que se va juntando, pero estos chicos, pues, como que no le dan bola. En el caso de Esteros es como al revés, ¿no? Es una historia de amor entre 2, es un reencuentro de la infancia. También está esta idea de campiña, del campo, de escenas en las que recrearse de momentos así de esa relajación, de esa relación entre los actores, pero como para mí es diferente esa idea del presupuesto que hay detrás, ¿no? De cómo puedes recrear con otros medios y de la misma manera puedes recrear esa idea de tensión romántica, de tensión sexual, sin tener que irte a esos ambientes, tan romanticistas. Aprovechamos para, ahora que cambiamos de tema, aprovechamos antes de salirnos de Luca, que hay un artículo que está buenísimo de Tamara Tenenbaum, que se llama Fronteras Porosas, donde hace el vínculo entre de lo que no se habla, que es el trabajo sexual en queer y en la sí multipremiadísima Anora, que ya vamos a hablar de Anora también en otro encuentro acá con la compañera, pero bueno, importante, el tema del trabajo sexual, que esto como que queda flotando y deberíamos hablar de eso porque al final lo que está haciendo el personaje de William Craig cuando sale ahí a la cacería fuera de su país, porque en su país correría peligro de ser asesinado o agarrado por la justicia, es tener encuentros con todos los muchachos que se le ocurre por 2 pesos y además después irse a Ecuador, o no me acuerdo, creo que se van a Ecuador a conseguir ayahuasca también por 2 pesos, ¿no? Así que este tema del trabajo sexual y el vínculo con Anora nos parece importante dejarlo señalado. ¿Nos pasás la ficha técnica de Esteros? Pues Esteros es, como decía, una película de Papu Kuroto, es del 2016, o sea que ya han pasado casi 10 años de esta película. Cuenta como la historia de un amor entre 2 jóvenes que se conocen desde la infancia, pero bueno, pues un despertar sexual en torno a los 11, 12 años y no se vuelven a reencontrar hasta que ya son adultos, que uno de ellos pues está escondiendo bueno, pues ha hecho la típica, ¿no? De casarse con una mujer súper exitosa, que tiene un negocio familiar súper exitoso y van a tener como su casita y todo su cuento de casitas. Y en un viaje pues se reencuentra de repente con este chico de la infancia que le había despertado, digamos, el deseo sexual que él tiene, como que se autocensura un poco, ¿no? Pero bueno, tampoco, traía esta película como para, súper detenernos en ella, sí, y que también la has visto si quieres comentar algo, pero yo más me había hecho este enlace por esta idea de bueno, a mí me pareció interesante en esta peli cómo están construidos los personajes, cómo está construida la relación entre ellos 2 después de ese reencuentro y cómo, tienen una cita sin que sea una cita oficialmente, pero bueno, me parece como muy interesante cómo se crea ese vínculo entre ellos, cómo va avanzando esa tensión que finalmente se va a resolver en comparación a esta idea de queer, ¿no? De cómo en queer me da la sensación de que todo está como muy basado en el cuerpo, que no está mal, que reivindiquemos como el cuerpo entre los cuerpos queer, o sea, las relaciones de cuerpo entre los cuerpos queer, pero sí que, en queer me parece que se invisibiliza bastante todo lo que conlleva una identidad queer, una identidad LGTB, que en este caso, pues sí que aparece, ¿no? O sea, como, pues tanto quien lo oculta como quien no, aunque todo está cuidado también, ¿no? Sí, también tenemos que leer esta película de Papu Kuroto en su contexto, digamos, es una película de 2016, ya tiene 10 años, otra vez, así como la novela de William Burroughs fue muy necesaria en su época, nos preguntamos si la película es tan necesaria ahora. Esta película fue también muy necesaria en su época, discutíamos, la hacíamos crujir un poco con un diálogo que hay
entre las cineastas Albertina Carri y Camila José Donoso, que creo que es en un podcast de Movie, no estoy muy seguro, que ahora se los vamos a pasar. Después de hacer Naomi Casa Hotel, empecé a viajar mucho a festivales LGBT y me hacía mucho ruido, que yo creo que, me imagino que fue un cuestionamiento que tuviste tú. Normalmente era un espacio de hombres gay. Querían ir a ver la historia de amor gay. Me pasó mucho, y me metía a ver las películas que estaban programadas y normalmente eran como de amor, incumplidos, promesas no realizadas de amor o amigos que nunca se habían podido besar hasta el final de la película. Creo que vi muchas películas que se trataban de eso. Sí, hay muchísimo cine gay con ese tópico. Pero impresionante, yo creo que vi fácil en esos años unas 10 que eran de canción de dos amigos que al final se daban un beso y todos aplaudían en la sala. Bueno, como ven, las directoras se ríen un poco de estas películas de varones gays que suelen dominar o colonizar algunos espacios de festivales de cines LGBT. Em, Está el tema, bueno, yo ya lo he dicho acá al aire y creo que lo hemos dicho con Isa, estoy harto de las películas queer que terminan mal, tipo basta de que todo termine mal, que algunas cosas terminen bien. Esta película, bueno, creo que tiene su rescate desde un montón de puntos. Es verdad que es una película de varones gay blancos, bueno, de clase media, y es verdad que capaz no sería como lo más queer radical que podríamos estar viendo en el cine ahora, pero bueno, desde lo formal hay un montón de cosas que están súper bien y el contrapunto hecho con la niñez de estos chicos. Paul Preciado siempre habla de esta cuestión de la infancia que nos han robado, ¿no? Al nacer como niñas queer. No pudimos llevar a nuestro novio a la mesa, al almuerzo cuando teníamos 12 años, o contarle a mamá que me gusta mi compañero de banco o qué sé yo, mi compañera de banco según la situación. Y esta película trata un poco toda esta cuestión. Hay un peliculón que es Close de Lucas Dont, que son, creo que se escribe D-H-O-N-T, que son estos, es belga la peli, que son estos dos niños que bueno, que están muy enamorados, ¿no? Y como que todavía ni uno lee mejor que el otro, qué es lo que sucede. Bueno, me parece que hay ahí algo de la exploración de nuestras niñeces queer que siempre vale la pena ser rescatado y también la naturalidad y la falta de prejuicio con la que podemos ser queer antes de que nos cae todo el libreto encima de lo que es lo que se espera de nosotros. También hay el tema del carnaval me parece muy interesante explicarlo, porque bueno, en general, acá en Sudacalandia, el carnaval es tiempo de excesos y de desmadre, y por mucho tiempo era los únicos días en que te podías vestir del otro sexo o con una expresión de género distinta de la que te fue asignada al nacer sin que te llevara preso la policía. Entonces, bueno, los carnavales en todo el archivo de la memoria trans, aquí en Argentina, en muchos espacios, todas las fotos de los carnavales era como ese momento que es muy interesante volver a estudiar y me parece interesante acá la apuesta del director de Esteros de arrancar con el tema carnaval, ¿no? Es como que es lo que le permite a este amigo que se ha binarizado, que tiene este sueño de que está con la soja transgénica, que está con la novia brasilera trabajando en la empresa del padre, qué sé yo, con éxito económico, porque se lo ve que están como económicamente más próspero que el amigo de la infancia que se ha quedado en el pueblo. El carnaval es el momento en que este varoncito binario se anima a maquillarse, vienen a maquillarlo, ¿no? Como hacia trucarlo, vienen a cambiarlo, vienen a proponerle, y yo creo que esa idea es muy fuerte. Y también todo lo político que transcurre en el fondo, que otra vez, digámoslo, que esto está hecho hace 10 años, que hablar esto de la soja transgénica, de Brasil, bueno, de las amenazas que trae, de las amenazas y también las promesas de prosperidad que trae para los que se asimilan este sistema tan destructor que, como dice otra vez, tengo que citar a Leonor Silvestri, que todo lo integra desintegrándolo. Sí, es interesante esta idea de la adolescencia, de la preadolescencia en este caso, tanto en Close del 2022 como en Esteros, porque me parece que está como muy bien reflejado ese despertar, ese momento de investigación
que tanto se nos cuarta, ¿no? Y como la amistad masculina, digamos que la amistad femenina ahí está a la vez invisibilizado, ¿no? El lesbianismo en ese sentido, pero en la masculinidad realmente está totalmente reprimido ese momento de preadolescencia en el que de pequeños te has estado magreando hasta qué edad, ¿no? Cómo esta sociedad pone ahí la policía del género. ¿A qué edad ya no puedes abrazarte con tus amigos, ¿no? En Close deja la duda. Yo la verdad que invito a ver esta película muchísimo, me pareció un peliculón. Ahora lloré como una magdalena, ya os aviso, pero me pareció un peliculón porque te deja además la puerta totalmente abierta a quien quiere hacer la lectura gay y quien no, o sea, porque da igual, al final es esa policía del género y de la amistad, o sea, totalmente. Aprovechamos también para recomendarles Gualeguaychú del director argentino Marco Berger, creo que se llama Gualeguaychú, El País del Carnaval, que también es otra peli que aprovecha esta circunstancia del carnaval como ese espacio de permiso para experimentar, para ver, para tocar otros temas que generalmente no tocamos. Bueno, yo también tengo que reconocer que a mí me pasó con Queer y con todas estas películas que estamos comentando, que estoy en un momento en el que odio el amor. Y entonces no puedo soportar. Ahora voy a un festival de cine y estoy seleccionando las películas que voy a ver y las que no. Y todas las que tienen una trama romántica, pues ya directamente las descarto, porque no puedo soportar más películas sobre gente que se quiere, que se enamora, que tienen cipazos. Que así me pasó con una de las pelis que me pasaste para ver, que la comentarás, que es Gloria, que tuve que dejar de verla en el momento en el que empiezan a contear. Entonces, yo para pasar el rato, últimamente, también en esto de nuestros podcasts, empezó a ser que te pedía recomendaciones, porque yo estaba viendo una serie horrible que veo para poder sacarme el C1 de inglés, que se llama Todas aquellas criaturas grandes y pequeñas. Es una serie sobre un veterinario de los años 30 en Escocia. ¿Y que por qué veo esto? Pues porque hay veces que necesitamos simplemente encender la tele, dejar de pensar y sin más. Aquí sí que también hay amor romántico, hay familia, heteronormativa, o sea, bueno, es una explosión de heteronormatividad, pero brutal. Y entonces, claro, yo me la como como te comes un donut de chocolate, porque es que sabes que no va a pasar nada malo, ya desde que empieza el capítulo tú sabes que todo va a ir bien, todo va a ir genial. Hay momentos de tensión, hay en plan de, uy, se casarán, no se casarán, conseguirá salvar a la vaca, no, tendrán un hijo, pero tú ya sabes, desde el principio de la temporada tú ya sabes que obviamente la vaca va a vivir, que el granjero al que han ido a ayudar va a estar bien y que obviamente se van a casar y que van a tener un hijo, el hijo va a estar sano y feliz. Incluso se va a la guerra, en un momento dado el protagonista se va a la guerra, porque claro, es la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, tal. Pero tú sabes que no va a morir, ni en la guerra, ni en ningún lado, todo está bien, tú te pones un capítulo de la serie, escuchas inglés, escocés, perfecto, y, y ya está, todo genial. Ahora, cuidado, atención, aviso para navegantas, que esto seguramente quienes escucháis ya lo sabíais, pero yo no, que es cuidado con merendarte todas estas series que sabes que van a acabar bien y que están tan cargadas de sexualidad, porque luego cuando acaba el capítulo, de repente te encuentras mal, te sientes mal, no sabes qué te pasa. ¿Y qué te pasa? Porque claro, que tu vida no es eso. Y en el fondo no quieres que sea eso, pero hay un momento de la serie en la que tú te has tragado que eso es lo que hay que hacer para ser feliz, porque en la serie son felices y les va genial, y en tu vida no. En tu vida tus amigas han comprado un piso, otras han sacado una posición y a todo el mundo le va genial y a ti no, y nos caes otra vez en la maldad de mirar Instagram, que no es más que un escaparate de vidas que jamás tendrás, eso y Tinder. Y es horrible, así que no lo hagáis. Si tenéis que aprender inglés, pues miraros otra serie, por ejemplo, Killing Eve, que me la recomendó Omar, pero no volváis a hacer esto que hice yo de ver pelis que sabes que van a acabar bien, porque luego juegan contra tu vida. Ha sido mi contrarrecomendación. Qué sensacional esta contrarrecomendación, me encantó. Como dice nuestra querida compañera Ana Luz Vallejos, que tenemos un podcast, chicas, vayan corriendo a
a escuchar ese podcast, que además Anita es la creadora del podcast Lesboteca, que lo encuentran en todas las plataformas digitales. Nos dice, bueno, el amor romántico es 1 kilo de helado en la heladera, ¿no? Es como tener 1 kilo de helado en la heladera, es la promesa de que lo vas a abrir, te lo vas a comer y te vas a sentir bien. Entonces, claro, que como que fácil, ¿no? Qué tentador. Pero bueno, sí, estuvimos mirando también Killing Eve, que a mí me hizo mucha gracia que Isa, nos contaste que tu mamá y tu papá estaban mirando Killing Eve asiduamente y muy interesados. Sí, les encanta, porque es que a ellos les encanta todas las series que sean de detectives. Y claro, todas las series de detectives son literalmente de detectives. Un señor detective que tiene una esposa o una novia o otra detective con la que tiene tensión sexual, ¿no? Entonces siempre es eso. Y ellos lo tragan, les encanta. Les encanta porque yo qué sé, son padres y les encanta fantasear con que les ocurren cosas malas a la gente y así pueden ser infelices, como a ellos les gusta estar siempre preocupados por algo. Se tragan la serie de detective y cuando conocieron Killing Eve se morían del gusto. Y yo qué sé, les encantó que fuera una mujer detective. Ellos siempre me hablaban de esta serie, que la tenía que ver, que era muy divertida, que no sé qué. Jamás mencionaron que eran lesbianas. Jamás. Esto me Y parece. eso es sensacional porque yo cuando la empecé a ver dije, ¿esto cómo se va a sostener? Porque es todos los personajes que generan tracción en la serie son mujeres. Y si no son lesbianas, no está claro si son lesbianas, pero tampoco importa, porque es como que en la película está naturalizado ser lesbiana. Y es como que, obviamente que son lesbianas, ¿qué van a hacer si no? Es como que no hay duda de que no. Si son unas mujeres sensacionales, fatales, inteligentes, que se visten bárbaro, que están con su rollo, ¿qué van a andar haciendo con hombres? Que es un embole estar con hombres. Entonces, en la película, todas estas mujeres poderosas, decisivas, las que tienen en sus manos salvar al mundo o arruinar al mundo, son todas mujeres que son lesbianas o que están transicionando, derivando, entrando en una deriva lesbiana, o que se han cogido a todos los chabones que han querido también y no tienen ningún vínculo, sin ninguna responsabilidad y están dispuestos a matarlos si fuera necesario. Y todos los hombres son unas especies de tarados, corruptos, ignorantes, sexoadictos, no sé, como una cosa, realmente seres despreciables, que en el fondo vale la pena, o sea, terminás empatizando un poco que los maten en la serie, porque lo único que hacen es traer corrupción y traición y falta de progreso en la humanidad. En cambio, estas mujeres están ahí para llevar adelante esto. Yo lo estoy exagerando un montón, por supuesto, pero bueno, y el contrapunto entre las dos protagonistas es maravilloso. Sus dos personalidades opuestas, todo el tema de salud mental que planea por la película, que es tan importante, de lo que no hablamos. Así que sí, no nos gusta recomendar a Netflix porque lo último que necesita Netflix es que dos pobres directoras como Isa y como yo, que nada, que estamos ahí remando en dulce de leche, como decimos en Argentina, para sacar nuestras pelis adelante, le hagamos un favor a Netflix recomendando, pero la verdad es que Killing Eve es un poco una anomalía dentro de las series de detectives y dentro de las series en general, como estaba explicando Isa. Me parece maravilloso que haya capturado la atención de tus padres, eso me parece genial, porque ahí el focus group funcionó. Es decir, hagamos una película, cuánto hay que mostrar o no hay que mostrar para poder captar a la clase media público hetero. Entonces, bueno, se ve que lo han hecho muy bien, porque no les ha generado rechazo, al contrario, les ha generado interés. Así que, bueno, por eso ganan tanta plata, pero está bueno que esta película sea sobre esto y sea poniendo a todas estas mujeres tan poderosas en el centro. Yo creo que ya hemos calentado la oreja de quien nos esté escuchando con todas nuestras inquietudes, recomendaciones que hemos visto en estas últimas semanas. Nos han quedado en el tintero alguna serie que teníamos todavía apuntada, alguna peli, pero bueno, nos la guardamos para las siguientes recomendaciones. Teníamos pensado haberos entremezclado esto con los capítulos de videoclip y películas que nos montamos Omar y yo con nuestras propias vidas, pero bueno, nos hemos enrollado demasiado con el pago al anime, yo creo. Así que nada, os invito a que nos dejéis algún comentario, alguna peli, alguna serie que deis para estudiar inglés. Por favor, déjennos la recomendación para que la podamos destrozar, valorar y apreciar y comentar en el
Bueno, es un placer poder compartir, poder sacar al público estas charlas infinitas que tenemos con Isa a través de mensajes de WhatsApp toda la semana, donde se van trenzando así las recomendaciones para nuestros propios dramas amorosos, hasta cómo se va trenzando eso con las películas y cómo nos da tanta pasión hablar de una cosa como de la otra. Así que en eso ahí como que coincidimos. Así que ya a veces como se va desdibujando y yo ya a veces no entiendo si Isa me está hablando de algo que le pasó a ella o de un corto de una amiga, o qué cosas. Y entonces le tengo que pedir aclaraciones y yo medio que lo mismo, porque salto del chico que me gusta a, no sé, sí, a cascotear a Guadagnino. Así que vamos a seguir, como siempre, les vamos a colgar de la descripción del podcast todos los links bueno, a todas las cosas a todos los lugares donde pueden encontrarla y seguirla a Isa Sáez Pérez, y también a todas las películas que mencionamos hoy, donde estén disponibles, se las vamos a colgar también, si no les pasamos el tráiler y la info de los directores y las directoras, los directores de los que hablamos esta noche. Bueno, a seguir mirando pelis, que es lo que nos salva la vida de alguna manera, y bueno, y también por muchos amores truncos, difíciles y complicados, porque de esa materia es que están hechas las mejores películas y las mejores novelas. Sí, pues lo dicho, a seguir compartiendo experiencias y nos vemos en la próxima, espero que sea pronto. Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Seguinos en YouTube, Twitter y Facebook, Puto el que lee 108. Y en Instagram, Censurado 108. La cortina musical es Zona Roja de Mnesis. Hasta la próxima. Te amo. Yo siempre creí que me harías feliz. No puede ser si tú no me quieres. ¿Qué puedo hacer? Pasé una eternidad muy lejos de ti y mi corazón sin ti no late. Este vacío rezo que se me vaya. Qué mundo tan cruel, donde no